Vamos a iniciar también hoy el programa informativo, la sección de estas conferencias destinada a dar a conocer las mentiras que se difunden en medios de información convencionales y también en las redes, para que se vaya contando con información, con elementos, y tengamos cada vez más una ciudadanía muy consciente, no susceptible de manipulación, y que prevalezca siempre la verdad, que es la que nos hace libres, la verdad, nada de mentira, que haya en el periodismo ética, que el periodismo, que el noble oficio del periodismo sea un imperativo ético, además que se asuma la responsabilidad de que se le debe respeto a la gente, que no se puede del periodismo sea un imperativo ético, además que se asuma la responsabilidad de que se le debe respeto a tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa Nacional. Se han construido hasta ahora 165 cuarteles. Este año vamos a tener 266 cuarteles de la Guardia Nacional. Eso nunca se había logrado. Nunca la Policía Federal había contado con estas instalaciones. Ya sabemos cómo los enviaban a operativos y tenían que acampar o vivir en hoteles, en situaciones bastante incómodas, no dignas de quienes se dedican a proteger al pueblo. Entonces, todo esto está cambiando. Hoy vamos a hacer un recuento de cómo va la Guardia Nacional. En las encuestas, como lo hemos venido diciendo, ya ocupa el tercer lugar, tiene un 70% de aceptación en la gente, y vamos a seguir consolidando esta institución. Vamos a iniciar también hoy el programa informativo, la sección de estas conferencias destinada a dar a conocer las mentiras que se difunden en medios de información convencionales y también en las redes, para que se vaya contando con
información, con elementos, y tengamos cada vez más una ciudadanía muy consciente, no susceptible de manipulación, y que prevalezca siempre la verdad, que es la que nos hace libres, la verdad, nada de mentira, que haya en el periodismo ética, que el periodismo, que el noble oficio del periodismo sea un imperativo ético, además que se asuma la responsabilidad de que se le debe respeto a la gente, que no se puede mentir impunemente. Y en los últimos tiempos, por el predominio de la política neoliberal o neoporfirista, la mentira en los medios se convirtió en una constante. Y no había derecho de réplica. Ahora sí hay réplica, se garantiza el derecho a la información, no hay censura, hay libertades plenas, y esto es muy bueno para consolidar la democracia. Entonces, vamos a iniciar el quién es quién en las mentiras de la semana, así se va a llamar. ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Nadie debe de sentirse ofendido por encima del interés personal, por legítimo que sea. Siempre debe estar el interés general, el interés colectivo. Y vamos a iniciar este proceso. Se decidió que Ana Elizabeth García Vilchis sea la encargada de esta sección, y nos da mucho gusto que haya aceptado, porque no todos tienen el valor civil para denunciar con argumentos, con hechos, porque no se trata de calumniar a nadie. De todas maneras, imagínense tocar a los intocables, a los que se consideraban intocables. Nada más ellos podían cuestionar y destruir hasta la dignidad, la moral, el prestigio de las personas, porque era el cuarto poder. Entonces, ahora es distinto. Ahora cualquier ciudadano tiene el derecho de expresarse libremente, y aunque se den abusos, es mejor la libertad que la censura.
y sobre todo que haya debate para que se vaya mejorando la vida pública. Entonces vamos a empezar con Elizabeth, con esta sección, si les parece, hoy miércoles. Adelante. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente. El Gobierno de México se ha caracterizado por fomentar y respetar la libre expresión. Quienes quieren las mentiras será una plaza pública en la que se discutirá libremente sobre la información que los medios de comunicación publican a diario. Ante el uso doloso y negligente de la información, la respuesta del Gobierno de la República de ninguna manera será perseguir ni censurar a periodistas y medios. Por el contrario, se trata de informar con la verdad para que el pueblo de México pueda ejercer su derecho al acceso a la información que le permita formar un criterio con certidumbres. La viralización y difusión con que las notas falsas se mueven a través de las cuentas de redes sociales de estos medios de comunicación y los mal llamados líderes de opinión, salvo sus honrosas excepciones, cometen abusos emitiendo amenazas, injurias, calumnias e incluso incitaciones a la violencia que pueden estar dirigidas hacia el presidente de la República, funcionarios del Gobierno de México, instituciones y hasta usuarios que interactúan con alguna publicación. Este tipo de manifestaciones lacera la libertad de expresión, atenta contra la democracia, pero sobre todo obstaculiza que el pueblo decida, pues la consecuencia de las noticias falsas es que unos cuantos tengan el poder de determinar qué está bien hecho y qué no, en qué se debe gastar y en qué no, quiénes tienen derechos y quién no, quién tiene la madurez de ejercer el recurso público y quién no, como si se tuviese la intención de infantilizar a la ciudadanía utilizando prejuicios y armas tan dolorosas como el clasismo y el racismo. En el más reciente reporte del Instituto Reuters arroja que México se encuentra en el nivel más bajo de confianza hacia los medios de comunicación desde el año 2017, pasando de 55 al 43%. Es decir, 12 puntos en 5 años, mientras que en otros países avanzó 6 puntos en el nivel de confianza, alcanzando el 44% en el último año. Los criterios para presentar este día las noticias que a continuación veremos son las publicaciones que más rápido se movieron a través de las redes sociales y mensajería instantánea y las más graves en cuanto a su contenido falso o engañoso. Le pusimos espionaje. Le pusimos una nota y columnas y primera plana que se tituló Espionaje a periodistas. A le pusimos nado sincronizado a las personas que vamos a mencionar en esta nota en especial. Estamos pensando en inscribirlas a las Olimpiadas en la categoría de nado sincronizado. Seguramente va a ser medalla de oro, nos traen la medalla de oro. Bueno, aquí el 22 de junio el abogado de Televisa, Javier Tejado Donde, quien también ha sido colaborador de medios como Nexos y el periódico Reforma, escribe una columna ahora en el Universal titulada Aún no hay padrón de telefonía y ya empezó el espionaje. Al día siguiente salen sendas columnas, después de Javier Tejado Donde sale Raimundo Riva Palacios, Héctor de Mauleón, retoma la información Forbes y Carlos Loret de Mola, todos que se beneficiaban del régimen anterior neoliberalista. Bueno, al respecto en este espacio, el 24 de junio, el presidente de la República afirmó que es falso que se investigue y espíe a los reporteros y columnistas, ya que no hay necesidad, porque sabemos quiénes son. Bueno, aquí quiero destacar algunas cuestiones que saltan a la vista. Después de que publica Javier Tejado Donde, abogado de Televisa, hay que decirlo, el día siguiente se publica una primera plana y varias columnas, y después viene la réplica que unos cuantos periódicos nada más publicaron. La siguiente, por favor.
Esta es México contrató 35 millones de vacunas con una empresa fantasma. Del portal Univisión Noticias, periódico estadounidense. La nota del reportaje corrió a cargo de la periodista Penilei Ramírez. México contrató 35 millones de vacunas CanSino con empresa inexistente. A esta le pusimos generar percepción de corrupción con datos amañados. Llama la atención el lenguaje que utilizan en este reportaje, diciendo que CanSino es muy polémica, ¿no? Muy polémica, y los líderes de opinión, o los mal llamados líderes de opinión que retoman esta nota son Desiree Navarro, Max Kaiser y Clemente Castañeda. Prominentes tuiteros, diríamos nosotros, con muchos seguidores, pero con poca credibilidad. Bueno, el proceso de adquisición de la vacuna, según lo dicho ya por el canciller Marcelo Ebrard, es que se ha dado la información suficiente y detallada al respecto y que la farmacéutica, como se ha mencionado, la farmacéutica, su representación legal en México, y esa es una relación entre particulares y no tiene nada que ver con el gobierno de la República. La siguiente, por favor. Bueno, esta dice: el exceso de basura radiactiva acecha a la central nuclear Laguna Verde. Bueno, a esta le pusimos la reproducción de contenidos en masa. Bueno, esta es del periódico El País, un periódico español. Todos conocemos, los que nos dedicamos al periodismo, conocemos al periódico El País, pero le decimos al pueblo de México, este periódico… Bueno, los dueños del periódico El País son empresas beneficiadas del régimen anterior en México, salinistas, etcétera, y ellos publican esto: el exceso de basura radiactiva acecha la central nuclear de Laguna Verde. Bueno, la nota es de Emilio Godoy. Lo que tenemos que decir es, de esta nota se publicaron 12 versiones de la misma nota, con el mismo contenido, sin consultar al gobierno de México o pedirle su versión. Nosotros como periodistas sabemos que hay que pedir también la versión para saber qué hay del otro lado. No se pidió ninguna. Al respecto, la secretaria de Energía, Rocío Nale, publica en su cuenta de Twitter la aclaración que tiene que ver con la planta nuclear, y dice: la planta nuclear de Laguna Verde es una instalación segura y vigilada, tiene área de almacenamiento seco, los almacenes de residuos de bajo y medio nivel son modulares, seguros y están licenciados. Esto fue un hilo de Twitter que la secretaria publicó. Solamente 3 medios de comunicación retomaron la nota, solamente 3, y la reproducción del contenido original de este periódico fue de 13. La siguiente, por favor. Bueno, no me quiero adelantar, presidente, pero ve que aquí tenemos una mención honorífica. El presidente pasa frente a sicario armado como si nada. A esta la titulamos: la rapidez de una noticia falsa sobre la aclaración o desmentido. Un estudio que se hizo durante las elecciones en Estados Unidos, cuando competía Hillary Clinton y Donald Trump, arrojó que una noticia falsa viaja 10 veces más rápido que un desmentido o una aclaración. Entonces, el 11 de junio fue tomado por el reportero Gaspar Vela en gira por Guerrero al presidente saludando a una policía comunitaria, a reporteros y también a ciudadanos. Salvador García Soto y Joaquín López, Salvador García Soto es columnista del periódico El Universal, y Joaquín López Dóriga, y a quien conocemos por ser un vocero de Televisa y de sus intereses, dice: en riesgo, el presidente López Obrador pasa frente a un hombre armado como si nada. El video está claramente cortado, no es una información precisa. Quien aclara el video es Carlos Montesinos, pero llama la atención cómo ellos tienen 500,000 reproducciones. Esto no genera percepción.
claro que genera percepción entre la ciudadanía que pues no tiene una información veraz, ¿no? Como dice el estudio de Reuters, pues por eso los ciudadanos dejaron de creer en los medios de comunicación y los columnistas. Sí, Salvador García Soto dice: el presidente pasa junto a este sicario armado y parece que ni siquiera se percata de su presencia, que no le incomoda ni a él ni a la seguridad presidencial. ¿Será que sabe que los narcos lo cuidan? Obviamente, bueno, López Dóriga tuvo un poquito más de decencia porque dejó 27 segundos del video, pero el columnista Salvador García Soto solamente 19 segundos. Repetir la mentira hasta que, bueno, él solito se la cree, ¿no? Pero bueno, ahí está, para que veamos. La respuesta a este tuit de Salvador García Soto fue de Carlos Montesinos y él dice, ya el video original fue publicado el 11 de junio. Los tuits publicados por Joaquín López Dóriga y Salvador García Soto respectivamente fueron del 27 de junio, en una clara embestida hacia el presidente de la República. La siguiente, por favor. Bueno, y esta está fresca, es nuestra mención honorífica de la semana, el Pinocho de la semana, Raimundo Rivapalacio. Aquí vemos, publica el primer tuit. En tiempo real, la Guardia Nacional y la Policía Poblana están tomando las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla. Ayer hubo un operativo de la Policía Estatal de Puebla en donde, bueno, por un conflicto al parecer familiar entre la familia Jenkins, estaban intentando desalojar a una parte de la familia de la universidad. Entonces, pero él asegura que la Guardia Nacional está ahí. ¿Qué pruebas tenía en ese momento? Absolutamente ninguna. Se puede ver registros fotográficos, videos de usuarios de redes sociales, de los propios alumnos, de los maestros, de los reporteros poblanos que estaban cubriendo la nota, nada. Pero él publica su primer tuit. 2 minutos más tarde vuelve a publicar otro tuit. En tiempo real, la Guardia Nacional y la Policía Poblana están tomando las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla en este momento. 1 minuto más tarde, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Puebla están desalojando a profesores y alumnos de las instalaciones de la Universidad de las Américas en Cholula, Puebla. Bueno, ¿qué tenemos que decir al respecto? La Guardia Nacional desmintió que fuera parte de este operativo. A las 11:42 de la mañana informa que al momento no participa en ninguna diligencia relacionada con la Universidad de las Américas en Cholula ni con ninguna institución educativa del Estado. Bueno, lo que tenemos que decir al respecto es, quiere generar una percepción de que la Guardia Nacional quiere primero desalojar, luego tomar instituciones educativas, lo cual pues es verdaderamente, bueno, todavía me faltó, después de todo esto reconoce. Es verdad, la Guardia Nacional no estuvo. Más tarde, en otro tuit, cita el tuit de la Guardia Nacional. Pero estos tuits siguen y siguen teniendo interacción. A diferencia del de la Guardia Nacional, que tiene 774 me gusta, y eso es absolutamente natural porque las instituciones suelen tener menos interacción que los actores políticos, los periodistas, los artistas, cantantes, etcétera, el medio de la farándula. Aquí el señor Raimundo Rivapalacios tiene 3,384 interacciones solo en me gusta. El último tiene 1,294 más 566 retweets. No borra sus publicaciones, las deja para generar una percepción, lo cual nos parece verdaderamente lamentable, porque su información está basada únicamente en percepciones. Ni siquiera vio una foto, ni siquiera la publica, simplemente la publica sin ninguna prueba, solo una percepción, utilizando las mayúsculas para generar pánico entre la población. Bueno, vamos a recordar, le vamos a dar su mención honorífica al columnista Raimundo Rivapalacio y vamos a recordarle al pueblo de México quién es
Él fue asesor de noticias con Salinas de Gortari. Que no se nos olvide esto y de cuánto laceró a nuestro país el expresidente, y también sigue promoviendo noticias falsas, imprecisas, y pues también tenemos que decir que este tipo de información atenta contra la democracia por la que tanto hemos luchado en este país. Es cuanto, presidente. Gracias, Eliseo. Pues ahí está. Como ven, este es el problema en los medios de información convencionales, con honrosas excepciones, pero esto es lo que prevalece en todos los medios. Estamos viviendo en uno de los peores tiempos, los peores momentos del periodismo en México. Y yo tengo confianza, espero que haya una renovación para que se informe con objetividad, que haya equilibrios, que haya profesionalismo, que no se calumnie, que no haya mentiras, que se informe con la verdad y que se esté lo más distante que se pueda del poder político y económico y lo más cercano que se pueda al pueblo, porque a nosotros no nos afecta mucho, hasta nos da elementos, ¿no?, para mostrar el bajo nivel moral de nuestros adversarios. Aplica la frase de Juárez: el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Con esto. Pero ¿qué pasa con los ciudadanos? ¿Qué no tienen derecho a una información veraz? ¿Y cómo algunos se tragan todos estos platos de mentira? Porque es lo que domina, es el pensamiento dominante. Afortunadamente hay una corriente nueva y la gente está cada vez más consciente, más despierta, y eso hay que seguirlo alentando. Y aunque se enojen los adversarios, por eso es esta columna, esta sección en la mañanera, porque es un buen tema. Antes, todo lo que salía en los medios prácticamente se aceptaba como cierto. Ahora no, ahora ya la gente ha aprendido a leer el periódico, a escuchar la radio, a ver la televisión, a interactuar en las redes. Vamos hacia una sociedad mejor. Y es muy importante el manejo de la información, toda la manipulación de la información, lo que sucedió con el accidente lamentable, con la desgracia de la pérdida de vidas humanas
con el metro. Fue tremendo el bombardeo. Y muchos terminaron de convencerse de que había que castigar al gobierno que represento, porque fue apabullante. Incluso hablaban por teléfono a las casas. Guerra sucia. Bueno, hasta el New York Times, porque esto no es un asunto solo de México, es una crisis mundial de los medios de información. El New York Times, ¿no? Gran reportaje. Ahora, desgraciadamente, lamentablemente, se derrumbó un edificio en Florida y también, lamentablemente, perdieron la vida muchos y están desaparecidos. ¿Ha hecho, pregunto, el New York Times el mismo reportaje? Aquí se conoce de esa lamentable noticia. Hubo una nota en un noticiero y ya, listo, se pagó la cuota, pero se profundizó. No, pasó de noche. Entonces, ¿qué demuestra eso? Ese proceder, por los intereses que defienden los medios de información, que no son los intereses del pueblo. También, repito, con honrosas excepciones, son los intereses de los grupos de intereses creados, de los potentados, de los que tenían secuestrado al gobierno. El gobierno era un comité al servicio de ellos y ahora están molestos. Y además, no solo es un asunto ideológico de que pensemos distinto, también es un asunto de intereses, un asunto económico. Se malacostumbraron a robar, a vivir a la sombra del poder público y se les hizo normal, y la verdad no consideran que sea injusto el que se piense en que nada más son ellos los únicos que pueden beneficiarse del presupuesto y a los pobres nada, porque los pobres están pobres porque no trabajan, porque son flojos, indolentes, o porque desde que el mundo es mundo hay ricos y pobres, y hay quienes gozan de suerte y son afortunados, y otros no, y hay que entenderlo así y llegar también a entender que el que nace pobre pues va a morir pobre. Esa es la ley de la vida, ese es el pensamiento conservador.
predominante de tiempo atrás. Entonces, por eso la molestia, eso sí, la hipocresía por delante. El ir a la iglesia los domingos, confesar, comulgar, para dejar el marcador en cero, volver a pecar y regresar el domingo a dejar otra vez en cero el marcador. Y así, hacia adelante. Y decirse cristianos. ¿Y qué fue la vida y la obra de Jesús Cristo? ¿No fue la justicia? ¿No fue ayudar a los desposeídos, a los pobres, a los humildes? ¿No lo seguían y lo espiaban y lo crucificaron por eso? Entonces, ¿qué es la religión si no es humanismo? ¿Qué es? Entonces, ya, fuera máscaras, acepten públicamente, si no van a reflexionar en la intimidad y buscar cambiar, pues que se acepte que el Dios de los oligarcas y de los que piensan de la misma manera, pues es el dinero, es lo material. ¿Para qué se van a andar por las ramas? Porque es peor esa hipocresía. Entonces, sí, es muy importante el ejercicio que estamos comenzando el día de hoy de ver quién es quién en las noticias, porque daña muchísimo. No se olviden, en la historia de México, lo que decía Lucas Alamán, asesor, ideólogo principal del conservadurismo en México, decía a mediados del siglo XIX, cuando fueron de nuevo a buscar a Santana, que estaba en el exilio luego de la tragedia de que nos habían quitado más de la mitad del territorio y él había sido el principal responsable. Y van los conservadores a buscarlo de nuevo. Y le escribe Lucas Alamán. Es una carta que un día vamos a poner aquí, porque en eso se equivocó el gran filósofo alemán, diciendo de que la historia no se repite, solo en su versión caricaturesca. Y no, sí se repite la historia. Y le dice Lucas Alamán, no se preocupe, venga, porque nosotros controlamos, en ese entonces se llamaba la opinión general, que ahora se le llama opinión pública, y la controlamos porque somos los dueños de los principales periódicos de la capital y de las ciudades del país, de los estados del país. Y en efecto, pues
regresa Santana y aplausos. Y ya lo demás pues fue el agravamiento de la tragedia. Pásame el 1853. Le plantea que 1853 le plantea, creo que estaba en Colombia, Santana. Acuérdense que en el 47 y en el 48 fue el gran zarpazo, que nos quitan más de la mitad del territorio. Y se va a Santana con toda su vergüenza y con todo el daño causado al exilio. Y luego deciden los conservadores irlo a buscar. Como 10 años después fueron a buscar a Maximiliano y a Carlota. Nada más que esta historia durante el periodo neoliberal se quiso borrar. Era el fin de la historia. ¿Para qué estás hablando de esto? Ya esto es anacrónico. Pensemos en el futuro. Pues el que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Y la historia es la maestra de la vida. Bueno, fíjense, le dice Alamán, estos son los puntos esenciales de nuestra política que hemos debido exponer franca y lealmente, como que estamos muy lejos de pretender hacer misterio de nuestras opiniones. O sea, somos muy francos. Ojalá y así fueran los conservadores de ahora. Y para realizar estas ideas se puede contar las ideas conservadoras, es el fuero a las clases dominantes. ¿Qué es lo que propone? Ese es el pensamiento conservador. Para realizar estas ideas se puede contar con la opinión general, lo que ahora se llama opinión pública, que está decidida en favor de ellas, de esas ideas conservadoras, y que dirigimos, la opinión general, por medio de los principales periódicos de la capital y de los estados, que todos son nuestros. (1853). Luego, cuando Hitler, es algo parecido. Es una mentira que se dice o se repite muchas veces, puede convertirse en verdad. ¿Sí? Entonces, bajo esa lógica, siguen funcionando la mayoría de los medios de información, con honrosas excepciones. Y hay que regresar a la historia para ubicarnos acerca de lo que está sucediendo. Afortunadamente, pues
ahora tenemos manera de replicar. También Santana le pide en ese entonces la opinión a un liberal, a Miguel Lerdo de Tejada, y él le dice: ya el país no aguanta más conservadurismo. Si regresa y se impone, usa una palabra, un término muy apropiado. Dice, su dominio va a ser transitorio, no va a tardar, porque ya hay elementos nuevos, ya la sociedad no podría aguantar una tiranía. Y así sucedió. O sea, pero estaban las dos cartas, la de Lucas Alamán y la de Miguel Lerdo de Tejada. Este tema que estamos tratando sobre los medios es muy importante y ojalá nadie se sienta ofendido y que se continúe el debate sobre esos temas para que se vaya enriqueciendo la vida pública. Eso es lo que consideramos. Lo vamos a hacer todos los miércoles. Va a estar aquí Elizabeth. Todos los miércoles. Sobre el tema.